Gracias. Bueno, ustedes ven ahí abajo una barrita que dice dejar de compartir, ocultar. Sí, doc. ¿Cómo puedo borrarla sin que se me corte la clase? Marque ocultar, doctora. Aprieto donde dice doc. ocultar. Bueno, recién hice eso y ocultar. Bueno. ¿Ahí la ven? ¿Ahí la ven? Sí, doc, ahí está. Sí, ya se salió la barrita. Bueno, arrancamos, chicos. Después de estos inconvenientes arrancamos. No sé, lo que me estresa es arrancar. Bueno, hoy día vamos a hablar de enfermedades exantemáticas. Son unas enfermedades muy importantes, tienen mucha vigencia en lugares del mundo donde existen estas enfermedades todavía, porque la mayoría puede prevenirse con inmunizaciones, pero lamentablemente en muchos lugares del mundo donde no hay una cobertura muy amplia de vacunas, y sumado a eso de la globalización, entonces en cualquier momento estamos expuestos a enfermedades exantemáticas. Las enfermedades exantemáticas son las que tienen una expresión en piel, digamos, de algún tipo de lesiones que pueden ser de diversa morfología. Ya la vamos a ir viendo. Pero por lo que a nosotros nos interesa, especialmente en infecciosa, son las que son producto o expresión de una enfermedad infecciosa, ya sea viral o bacteriana, ¿no? Entonces, entre las etiologías de estas enfermedades podemos tener virus, bacterias, espiroquetas, riquecias, parásitos, que serían las de origen infeccioso, pero también tenemos que tener en cuenta que pueden tener un origen alérgico o inmunológico, ¿no? O muchas enfermedades reumatológicas, como la artritis reumatoidea juvenil, tiene un exantema muy particular que es evanescente, digamos, que aparece y desaparece. Por eso muchas veces las enfermedades exantemáticas infantiles de origen infeccioso necesitan, digamos, hacer diagnóstico diferencial con otras alérgicas e inmunológicas. Hay algunas también que se producen por reacción por drogas, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta si el paciente está tomando una medicación o no cuando le aparece el exantema. Antes que nada, cuando nosotros tenemos un niño con un exantema, tenemos que tener en cuenta la edad del niño. Ustedes van a ir viendo qué importante que es la edad cuando avancemos en la charla. Hay que tener en cuenta la cronología de los síntomas, cómo estos síntomas se van presentando, los síntomas concomitantes con el exantema, porque yo les voy adelantando, el exantema es como una cosa central en el diagnóstico y razonamiento clínico, pero solo, digamos, solo no hace nada. Hay que conectarlo tipo un rompecabezas, el rompecabezas con otros signos como la fiebre, ¿no? Como los dolores, las artralgias, otras manifestaciones clínicas y entre todas esas signos, sintomatología, nos va permitiendo orientarnos al diagnóstico. Tenemos que hacer un interrogatorio exhaustivo referente al marco epidemiológico, si ha estado en contacto con otras personas que hayan tenido la misma enfermedad, o con alergenos, con drogas o con animales. Si ha viajado a algún lugar, si esas lesiones son pruriginosas o no, si le arden o le pican, ¿ah? Y bueno, y epidemiológicamente ya habíamos dicho el marco epidemiológico del paciente. El estado general, si el paciente está levemente enfermo o gravemente enfermo, porque eso va a cambiar nuestra actitud. Los signos vitales, presencia de adenopatías, ¿no? Si tiene lesiones mucosas, si tiene signos respiratorios o cardíacos, si presenta visceromegalias, si tiene un edema generalizado o localizado, si le duelen las articulaciones, si presenta signos neurológicos y bueno, sobre todo una semiología exhaustiva de la piel, ¿no? Para no demorar me voy a puntualizar en cada patología. Las lesiones pueden ser elementales,
como máculas, pápulas o vesículas, y eso tiene una característica muy definitoria respecto a estas enfermedades. La distribución, si es localizada o difusa, la forma de inicio, si es centrípeta o centrífuga, quiere decir si empieza por el centro del cuerpo y se va hacia la periferia o al revés, si es cefalocaudal, si es generalizado, si se dan los pliegues o no se dan los pliegues, la coloración, si es rosado, rojo intenso, violáceo, purpúrico, si el aspecto es discreto o coalescente o morbiliforme, ¿no? Es decir, si las lesiones tienden a juntarse o son independientes y no se juntan, ¿no? Todo eso nos van a dar dando pautas, digamos. Y si es monomorfo o polimorfo. Esto quiere decir que si uno cuando ve el exantema ve varias lesiones al mismo tiempo o ve una lesión en todo el cuerpo. Si son purpúricos, si son maculopapulosos, si son vesículos ampollosos, abonosos o nodulares. ¿Ah? Los purpúricos por lo general los asociamos con el meningococo, con la sepsis meningocóxica, y en otros casos con la púrpura Schönlein-Henoch, que no sabemos muy bien cuál es su etiología, pero cursa con lesiones purpúricas. En el caso de la sepsis meningocóxica no, además de decirlo, además de decir que es una emergencia, ¿no? En los máculos papulosos tenemos los morbiliformes y los escarlatiniformes, que es lo que hoy día vamos a hacer más hincapié. Los morbiliformes tenemos sarampión, rubiola, el eritema infeccioso, el exantema súbito, la causada por enterovirus, ¿no? Y el escarlatiniforme, la escarlatina. Vesículo ampolloso, hoy día vamos a hacer hincapié en varicela. Y los exantemas bonosos son más bien los alérgicos, los que tenemos que tener en cuenta para hacer los diagnósticos diferenciales. Son más bien pápulas, bien marcadas, bien sobresalientes de la piel, ¿no? Y que se dan por lo general relacionadas con alguna comida, con algún medicamento que haya ingerido el paciente, ¿no? Y el exantema nodular, que es el eritema nodoso, que se da sobre todo en las espinillas, que le dice la gente, que son en la tibia, digamos, que son como manchas violáceas y que están relacionadas más con, por ejemplo, con enfermedades crónicas tipo la tuberculosis, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta para hacer también los diagnósticos diferenciales, aunque son muy características. Una cosa que hay que tener en cuenta es si se trata de una emergencia epidemiológica. Si yo, por ejemplo, en este momento les digo que ayer vi un sarampión en mi consultorio, usted va a decir, doctora, por Dios, entonces eso es muy grave porque sarampión no hay hace mucho tiempo en la provincia. Entonces sería ya un solo caso, ya sería como una epidemia, ¿no? Entonces habría que hacer la denuncia epidemiológica correspondiente y había que tratar al paciente con mucha deferencia porque el sarampión puede complicarse gravemente y el paciente se puede morir, ¿no? Y el dengue, por ejemplo, también epidemiológicamente es muy importante. Nosotros hemos tenido un brote de dengue este año y realmente nos ha dado mucho dolor de cabeza. Después hay que pensar si peligra la vida del paciente, por ejemplo, una enfermedad meningocóxica, una enfermedad de Kawasaki, que ya vamos a ver, y también hay que tener cuidado con los contactos del paciente. Si requiere un tratamiento específico, ¿no? Por ejemplo, la escarlatina o la enfermedad de Kawasaki, ya vamos a ver también por qué. La escarlatina es una enfermedad bacteriana y requiere un tratamiento antibiótico. En cuanto a los exantemas papulosos, que hoy vamos a hacer más hincapié, son los morbiliformes, ¿no? Que es sarampión, rubiola, eritema infeccioso y exantema súbito. El eritema infeccioso y el exantema súbito son lo que se conoce como quinta y sexta enfermedad. Y mantienen el nombre porque antiguamente las enfermedades se numeraban. Entonces ya decía 1, 2, 3, 4, 5 y así teníamos sarampión, rubiola, escarlatina tenían un número. Y esta le quedó la quinta y la sexta que son popularmente conocidas por ese nombre. Y la escarlatina sería entre los exantemas escarlatiniformes, ¿no? Estas son las enfermedades que nos vamos a concentrar hoy.
El sarampión está producido por un paramyxovirus, ¿no? Tiene una incubación más o menos de 10 días, ¿no? Entre 8 y 12 días, y ya es contagioso unos 5 días antes que empiece o se manifieste el exantema, ¿de acuerdo? Pero característicamente el sarampión, ¿alguien habla? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí se escucha, doctora. Sí, le escuchamos. Bueno, Sí, doctora. bueno, previa a esta introducción, vamos a ingresar ya con las patologías propiamente dichas, y entre las más importantes está el sarampión. El sarampión causa muchas enfermedades gravísimas y tiene una gran mortalidad, o sea, una mortalidad muy importante. Es la razón por lo que la vacuna del sarampión prácticamente la tienen incluida todos los países del mundo, ¿no? Y les decía que ya contagia 5 días antes de la aparición del exantema. Tiene característicamente un pródromo, ¿no? Un pródromo. Y ese pródromo está constituido por el triple catarro, ¿no? Que ustedes no se tienen que olvidar de definirle cuando se los pregunta, que el sarampión tiene un pródromo y ese pródromo es el triple catarro. El triple catarro se refiere a que tiene, ustedes están viendo en la figura a una nena que tiene una congestión muy importante de sus ojitos, ¿no? También tiene una congestión nasal, ¿no? Y tiene una congestión de las vías aéreas bajas. Por eso el chico empieza con un catarro de las vías aéreas superiores, las vías aéreas inferiores, y tiene comprometido las conjuntivas. Tiene fiebre muy alta, ¿no? Previamente en el periodo prodrómico, y en el periodo exantemático vuelve a ser un pico febril muy importante, y las lesiones son máculos papulares. La característica de esta enfermedad es que ese exantema máculo papular, si ustedes lo tocan, es como aterciopelado. En el caso del sarampión, estas manchas tienden a confluir y es muy importante porque ustedes van a ver luego que en la rubiola eso no pasa. No es un eritema coalescente que tiende a unirse una mancha con la otra, ¿no? Típicamente la progresión del sarampión encéfalo-caudal va de la cabeza, cuerpo y pierna y comienza detrás de las orejas, ¿no? Eso también es muy típico cuando ustedes vean un exantema en cara, fíjense detrás de las orejas y el sarampión por lo general comienza por ahí. Esta enfermedad puede diagnosticarse con IgM, IgG, o sea, con anticuerpos. IgG muestras pareadas, usted sabe que a veces la IgG en una sola determinación no es significativa, que tenemos que tener 2 para ver si esos anticuerpos aumentan, porque si se mantienen iguales, hablan como de un contacto pasado con el virus, ¿no? Pero la IgM es muy específica porque es de la enfermedad aguda y la IgG solo muestra pareadas. De cualquier manera, esto es una enfermedad que se diagnostica clínicamente. Ustedes, cuando yo les decía en el periodo prodrómico, me olvidé de mencionarles las manchas de Koplik. Las manchas de Koplik son esas manchitas blancas que ustedes ven en la imagen, ahí donde están los dientecitos de la mucosa yugal, y se da un par de días antes y un par de días después de la aparición del exantema. Son bastante fugaces y si tenemos la suerte de verlas, son prácticamente patognomónicas, ¿no? El sarampión, como yo le decía, es una enfermedad grave porque tiene sobre todo complicaciones respiratorias, neumonitis, neumonías, ¿no? A nivel de oído da otitis importante, también da laringitis gravísima, por eso, por lo general, el sarampión con laringitis a veces hay que intubarlo, porque si no llega un momento que el chico no puede respirar, ¿no? Y desde el punto de vista neurológico tiene también complicaciones importantes como la encefalitis y la panencefalitis esclerosante subaguda, que es un poco más tardía, ¿no? O sea, sarampión, complicaciones graves, respiratorias y neurológicas. Para esta enfermedad, gracias a Dios, hay una vacuna que ustedes la tienen, que la dan al año de vida, digamos, y al ingreso escolar. Pero yo les decía a ustedes que el exantema solo por ahí no es tan definitorio, sino que uno lo tiene que asociar
con otros síntomas. Y ahí tienen un esquema bien fácil para que lo recuerden. Ustedes ven que en el periodo prodrómico, donde están las manchitas de Kopri, la conjuntivitis, la coriza se refiere al resfrío, ¿no? Y la tos, que es la expresión del compromiso de la vía aérea, todo esto en la parte prodrómica tiene un pico febril que sube y baja en picos, ¿no? Que sube y baja, una curva febril que sube y baja en picos y que es menor que la que el paciente va a tener cuando aparece el exantema al cuarto o quinto día de la enfermedad, que es un pico bastante importante de fiebre que puede llegar hasta los 40 grados y de ahí un par de días y baja en forma crítica la fiebre, ¿no? Cuando todavía el niño presenta el exantema y la tos, ustedes la ven a las curvas de exantema y tos, cómo se prolonga después del pico febril, todavía permanece, pero la fiebre cae en pico. El asunto del sarampión es que no se complique con otras patologías, o sea, con patologías sobreagregadas como pueden ser las infecciones bacterianas. Ahí tiene usted la confirmación del laboratorio de la infección por el virus de sarampión, que como ya les digo, es mucho más clínico que laboratorial. Pero igualmente ahí tienen el cruce de la IgM, que es la curva celeste, que ustedes la ven ahí, que aparece y desaparece, ¿no? Y la IgG que ya queda para toda la vida, ¿no? Después viene la rubiola. La rubiola, el sarampión era un polimixovirus. La rubiola es un togavirus, ¿no? Y al revés del sarampión, no presenta un síndrome, o sea, un pródromo importante. Prácticamente comienza con el exantema la enfermedad. Puede tener un catarrito muy leve, pero no es significativo. Prácticamente comienza con el exantema. Ese exantema no es coalescente, ¿ah? No tienen las manchitas que son también maculopápulas, que son también de tipo moriliforme, o sea, aterciopeladas, no son ásperas, pero no tienden a confluir, ¿no? Característicamente la rubiola presenta adenopatías. Entonces, si ustedes ven un exantema como y buscan adenopatías, sobre todo submaxilares, ¿no? Retroauriculares, occipitales, ¿no? A veces pueden encontrarla inclusive en el hueco popliteo. Si ustedes encuentran estas adenopatías con este exantema, casi seguro que es rubiola. Este exantema también es cefalocaudal, dura 4 a 7 días, y ustedes ven cómo la fiebre, la curva térmica, es muy diferente a la del sarampión, ¿no? Es una curva térmica bastante suave, no pasa por lo general de los 38 grados, ¿no? Coincide con el exantema, y lo que sí puede ser muy precoz son los ganglios linfáticos, que van a aparecer tempranamente y se van a ir tardíamente de la patología, ¿no? El malestar del chico, que puede ser bastante importante en el periodo exantemático y unos días previos, la conjuntivitis y la coriza, que ustedes ven que coincide prácticamente con el exantema. Entonces, estas son características de la rubiola. Esta también va en la misma vacuna, que es la triple viral, entonces va también la vacuna de la rubiola junto con la del sarampión y paperas. Pero si ustedes comparan los dos cuadros, son muy diferentes. En realidad, la rubiola es una enfermedad desde el punto de vista clínico en el niño bastante suave, digamos, en relación al sarampión, y no presenta complicaciones muy graves en el niño, ¿no? Pero tiene un grave problema que produce la rubiola congénita. Cuando esta patología, la rubiola, se da en la embarazada, puede causar graves consecuencias en el niño, en el feto, digamos, en el embrión y en el feto, ¿no? Cuanto más temprano, peor, y de acuerdo al momento de la embriogénesis puede atacar, digamos, unos u otros órganos predominantemente. En los niños recién nacidos,
puede tener una expresión séptica, digamos, como paciente séptico, con hepatomegalia, ictericia, puede tener una púrpura trombocitopénica, lesiones dérmicas, adenomegalia siempre, neumonía, miocarditis, meningoencefalitis, pues es un chico muy comprometido, ¿no? Pero entre las manifestaciones tardías en el desarrollo, puede tener una sordera progresiva en el tiempo, ¿no? En el tiempo de la rubiola había muchos chicos hipoacúsicos por esta razón, diabetes, hipotiroidismo, o sea, todo esto relacionado a las lesiones de los centros, ¿no? Cerebrales, daño ocular y progresión del daño en el sistema nervioso central. Después tienen algunas manifestaciones especiales como el ductus arterioso, si esto ha sido durante la embriogénesis cardiovascular, retinopatías, catarata y bueno, la sordera, que es la secuela más importante de la embriopatía. Y ahí tienen ustedes la curva serológica. Siempre recuerden que la IgG materna pasa, digamos, y la IgG del niño empieza a subir, de manera que si nosotros hacemos una sola determinación de IgG, no vamos a poder determinar si es de la madre o del niño, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer 2 determinaciones con un tiempo, digamos, de diferencia entre una y otra, de un par de semanas, y ahí ver si sube la IgG, es porque es serología del niño, ¿no? Y la IgM siempre va a ser del niño, por lo que la IgM materna no pasa. Bueno, eso en cuanto a la rubiola congénita. Y ahora viene la otra morbiliforme, que es el eritema infeccioso o quinta enfermedad. Y para esta enfermedad no hay vacunas todavía y es una enfermedad bastante común, la vemos frecuentemente en nuestra práctica diaria, ¿no? La causa el parvovirus humano B19, tiene una incubación de 4 a 14 días. El exantema, tampoco esta enfermedad tiene un pródromo, ¿no? Tampoco esta enfermedad tiene un pródromo, de manera que comienza prácticamente con el exantema. El exantema es maculopapular, también es cefalocaudal y dura de 5 a 10 días. Pero este exantema tiene una característica muy particular. Ustedes ven la mejilla de esta niña, se llama mejillas abofeteadas, porque dan esta erupción, digamos, bien rubicunda, digamos, en los cachetes, y por eso le decimos las mejillas bofeteadas. Esto es muy característico del eritema infeccioso, ¿no? Y luego, este exantema va progresando por el cuerpo de una forma que se llama en encaje, le decimos nosotros, porque es como un encaje, ¿no? Es como con contornitos bien delimitados, en formitas de medialunas, ¿no? Que se van enganchando unas con otras, y por eso le decimos que es como un encaje. Ahora vamos a ver. Una de las principales complicaciones de esta enfermedad son las artropatías, las crisis aplásticas, por eso las embarazadas pueden tener una baja, digamos, de los glóbulos rojos, de las plaquetas, ¿no? Una anemia crónica y en el caso del niño puede dar un hidrofetalis, ¿no? Es bastante seria esto. En la primera semana ustedes ven que el eritema cómo se distribuye en la zona de extensión de los miembros, ¿no? Es un exantema que predomina en las nalgas, en las extremidades, pero en las zonas de extensión, con elementos anulares que se agrupan en dibujo y en menor número en el tronco, ¿no? Es lo que yo decía en encaje. A la segunda, tercera semana ya lo tenemos en las piernas, o sea que cefalocaudal va desde la cabeza a los pies, ¿de acuerdo? No compromete palmas y plantas igual que el sarampión, o sea que no van a ver comprometidas las palmas y las plantas. Y luego viene la sexta enfermedad, que esa enfermedad, nosotros habíamos dicho la anterior, este era producido por el parvovirus humano B19. El exantema súbito o sexta enfermedad
es el herpes virus humano tipo 6, ¿no? Que también tiene una incubación de 5 a 15 días y se caracteriza, por favor, la filmina, el esquemita de los síntomas. Ustedes ven cómo la fiebre, en este caso particular, se da previo a la aparición del exantema. Y es una fiebre muy alta, de 39 a 40 grados centígrados. Ustedes ven que prácticamente el niño, previo a la aparición del exantema, está 3 o 4 días con fiebre entre 39 y 40 grados centígrados. No se los deseo, ¿no? La característica especial es que el chico puede estar irritable, pero no tiene nada más. Tiene la fiebre y nada más. Y por lo general está en un buen estado general. Entonces el pediatra dice, bueno, lo voy a esperar. Por ahí le hace un chequeo en la orina, porque las infecciones urinarias en los niños son muy frecuentes. Entonces por ahí chequea la orina para ver si no hay una infección urinaria y la tiene que tratar, obviamente. Pero si no encuentra nada, lo espera un poquito para ver si se brota, ¿no? Y sí, al cuarto día el chico se brota y es este brote que ustedes están viendo. Si ustedes son observadores se van a dar cuenta que en las filminas que acabamos de ver, el eritema infeccioso, el niño era más grande, se da en niños en etapa escolar, ¿no? Preescolar, escolar. Pero el exantema súbito, esta enfermedad, se da en lactantes pequeños, ¿de acuerdo? En lactantes pequeños. Y, bueno, se le llama también el amanecer rosado de la curación, porque después que hace fiebre, 3, 4 días, el niño se brota y la curva térmica, ustedes la ven, que cae abruptamente cuando aparece el exantema. O sea, la fiebre que tanto nos afligía se va y nos queda un niño muy saludable, pero todo rosado. Por eso se llama el amanecer rosado de la curación, ¿no? Y luego viene la escarlatina. Y acá cambia el exantema. El exantema ya no es el morbiliforme, ¿de acuerdo? Ya el exantema es un exantema áspero al tacto, que nosotros los asimilamos y decimos es como un rallador, es la sensación de un rallador, de una lija al exantema. Ya no es el exantema terciopelado de la rubiola, del sarampión, de los exantemas que venimos viendo. ¿Están escuchando, chicos? Porque yo no los veo. Sí, doctora. Sí, doctora. Para estimularlos, para que estén despiertos, les voy a decir que estas enfermedades que estamos conversando ahora son unas estrellas en los exámenes. Así que ustedes tienen que manejarlas muy bien, los diagnósticos diferenciales, los tipos de exantemas y los síntomas acompañantes, la cronología de esos síntomas cuando aparece la fiebre. Por lo que hablamos previamente de que estas enfermedades son como un rompecabezas cuyo elemento central es el exantema, pero todas las otras signos, sintomatología pesan en el momento del diagnóstico, ¿no? Si yo tengo un lactante menor que me hace fiebre 4 o 5 días de temperaturas altísimas, 39, 40 grados de fiebre, y al quinto día se brota, la fiebre cae abruptamente, el lactante está sano y está rosadito, con este exantema morbiliforme, nosotros prácticamente le ponemos el sello, ¿entiendes? Pero es toda una conjunción de síntomas, ¿no? Bueno, Doctora. ¿salí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucho? Doctora, ¿Sí? sí, ¿cómo le va? Mónica le habla. Le quería preguntar una cosita en cuanto al eritema infeccioso. ¿Qué se hace? El eritema infeccioso, la mayoría de estos, hasta acá, que hablamos antes de entrar en la escarlatina, son enfermedades que se autolimitan, ¿entiendes? Se autolimitan. No podemos hacer mucho, no hay forma de abordarlas, digamos, desde el punto de vista medicamentoso. Son enfermedades que se autolimitan. Hay que prevenirlas. ¿Entiendes? Sobre todo la rubiola, hay que prevenirla, para eso existen vacunas. Si yo tengo una embarazada con rubiola, ya se me pasó el tren, ¿entiendes? Ya se me pasó el tren. Es un fracaso desde el punto de vista sanitario y es un riesgo tremendo, ¿no? No todas las embarazadas se van a hacer una embriopatía rubiólica. Pero el eritema
El eritema infeccioso no tiene nada como prevenirlo, ¿verdad? No tenemos cómo prevenirlo, digamos. No, esta enfermedad no tiene prevenir. Ajá, Tiene cómo prevenirlo ok. en el sentido del aislamiento del paciente. Si tenemos un chiquito con un eritema y todavía nosotros no lo tenemos bien identificado, pero aun cuando lo tuviéramos bien identificado, obviamente que cuando yo tengo un paciente de ese tipo, lo primero que le digo a la madre que tengo al frente, por favor, si tenés, porque por lo general, una mamá que tiene un niño pequeño con estos exantemas, ¿no? Es una mamá que pertenece a una generación de madres jóvenes. Entonces, yo le digo, si tenés amigas que están embarazadas, o si este chiquito va a un jardín donde la señorita está embarazada, no lo mandes al jardín. ¿Entiende? O sea, hay la mayor parte de las enfermedades que acabamos de ver hasta ahora requieren una inmunoprevención en el sentido de la vacuna, las que la tienen, y por otro lado también un aconsejamiento por parte del médico respecto a las medidas que tiene que tomar el paciente, ¿de acuerdo? Pero no porque nosotros tengamos, lamentablemente, no tenemos un remedio para el sarampión, ¿no? No tenemos. Puede ser que con el tiempo exista, pero bueno, y como es tan fácil prevenirlo con 2 vacunas, y nosotros prácticamente en Argentina no lo tenemos, nada más que poniendo las vacunas, entonces bueno, pero bueno, ustedes dirán en el futuro si hay otra forma o si logramos erradicarlo del planeta, como hicimos con la viruela. ¿Mm? Bueno, y ahora viene la escarlatina. La escarlatina, Doctora, disculpe, le hago una consulta. ¿Qué es lo que hace que a pesar de que la persona, o sea, el niño esté inmunizado, igualmente pueda hacer, por ejemplo, una varicela? mira, es una pregunta interesante, ¿no? Porque nosotros previamente a la inclusión de la varicela en el calendario nacional de vacunaciones, nosotros hacíamos 2 dosis de varicela. Hacíamos una al año y otra a los 3 meses, ¿no? Esa era la recomendación y es lo que hacía. Cuando se lo pone en el esquema nacional, se pone una sola dosis de varicela, no se ponen 2. Porque en realidad la varicela tiene una alta morbilidad, ¿entiendes? Tiene una alta morbilidad. Y esa razón, una alta mortalidad. Sobre todo nuestros niños que viven en barrios muy deprimidos, ¿no? Desde el punto de vista social, económico, y que no tienen agua en sus casas, que no, por lo cual no se los baña frecuentemente, que viven en patios de tierra. Entonces, la lesión de la varicela, la principal complicación que tiene es la impetiginización, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que recomendarle a la madre una limpieza muy importante. Entonces, muchas familias que no pueden llevar a cabo esa recomendación, estos chicos se impetiginizan, ¿no? Y esa es la gravedad de la varicela que se complica con el estreptococo piógene y por lo general puede dar una patología gravísima. Los pacientes terminan en terapia intensiva y muchos de ellos se mueren por complicaciones de la varicela, ¿entiendes? Que la varicela en sí también es una enfermedad que se autolimita, por lo general no produce problemas, pero puede también afectar al feto, digamos, ¿no? Pero la varicela, nada más que para cortar un poco esto, que no sea tan aburrido, es que te contesté, pero ya vamos a hablar profundamente de la varicela. Espera un ratito y ya termina. Bien, doctor. La escarlatina, volvemos a la escarlatina es una enfermedad producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Y da este exantema que habíamos dicho que es un exantema muy áspero, tipo lija, ¿no? Pero previo a dar el exantema, da un enantema que se llama. Nosotros le decimos enantema a la afectación de las mucosas, ¿no? Previo al exantema. Que siempre, por ejemplo, muchas de estas enfermedades tienen enantema previo al exantema. Entonces, si ustedes ven la garganta, tienen una típica angina estreptocóxica. Roja, pueden tener placas, ¿no? Puede tener el paladar
miren el paladar purpúrico con lesiones hemorragíparas y purpúrea es muy típico del estreptococo. Entonces ustedes ven esta angina, ¿no? Y después aparece el exantema de estas características, lo más probable que es el estreptococo. Tienen otras características previas al exantema, como son las lenguas que se llaman en fresa blanca y afranguesada o en fresa roja, ¿no? La lengua en fresa blanca, que es una lengua muy blanca, muy saburral, digamos, que cuando se descama toda esa capa blanca, queda una lengua totalmente roja, ¿no? Expuesta, y las papilas pueden estar elevadas en forma puntiforme, son bastante evidentes, ¿no? Las papilas linguales. Entonces, esos son como previos. La angina, la angina está de tipo estreptocóxica, la lengua en fresa blanca, la lengua en fresa roja, ¿no? Y en la carita ustedes van a ver el famoso exantema que se llama ¿cómo se llama esta fascia? Es muy conocida en semiología, seguramente se va a enseñar. ¿Alguien se acuerda? El Ala de niñito. mariposa parece, ¿Ah? parecen alas de mariposa, ¿o no? ¿Qué respeta? ¿Qué respeta ese eritema? Ese El surco nasogeniano. Muy bien, chicos. El surco nasogeniano no está afectado. Directamente afecta, ¿no? La parte esta de lo malar, ¿no? Y baja desde la nariz y respeta el surco nasogeniano. Esa fascia se conoce como fascia de Fillatow, ¿ah? De Fillatow. Y es la fascia de la escarlatina. Como decía yo previamente, todo se suma. Entonces tenemos ya el exantema, que es el que veníamos hablando, y otra característica que nos faltaría decir es las líneas de Pastia, ¿no? Todo esto ustedes tienen que describir cuando describen la escarlatina. Las líneas de Pastia son como un puntillado de petequias sobre los pliegues, digamos, ¿no? Entonces son muy características esas líneas de Pastia, ¿no? Entonces, y por último, cuando ya el paciente se empieza a curar, tienen esa descamación. Me olvidé de decirle que el sarampión descama también, pero descama en una forma furfuria, como un polvillo, ¿no? En cambio, acá la escarlatina descama como en gajos, ¿no? Es la piel como que se desprende, cuando el paciente está en la fase ya final de la enfermedad, ¿no? Ustedes ven ahí la curva de nuevo, que la temperatura, el exantema y la angina prácticamente se dan todas juntas, ¿no? Prácticamente se dan todas juntas. Es una patología, digamos, que si bien es cierto que ustedes pueden tener el enantema, la lengua blanca, la lengua roja, un poco antes del exantema, pero la mayor parte de las veces se da casi todo el cuadro junto, ¿no? Entonces ustedes lo ven. Porque les explico, en realidad el germen está más bien en la garganta. Lo que ustedes ven en piel es la reacción, es una reacción toxigénica, la produce la toxina eritrodérmica del estreptococo beta hemolítico grupo A. Y ustedes me dirán, bueno, entonces todas las anginas tendrían que hacer una escarlatina, pero no, porque no todos los estreptococos tienen esta toxina. Los que tienen esta toxina cursan con escarlatina, ¿entienden? Pueden cursar con escarlatina. Entonces, hay muchas veces que ustedes van a ver angina estreptocóxica que no necesariamente hacen la escarlatina. El tratamiento de la escarlatina es el tratamiento del estreptococo con un betalactámico que bien puede ser la misma penicilina. ¿Ah? Y entonces hacemos un parate acá y hacemos unos diagnósticos diferenciales que este cuadro les va a servir muchísimo
a ustedes. Previamente a la erupción, de 3 a 5 días promedio antes de la aparición del exantema. El exantema no, o sea, pero contagia en el periodo exantemático. El eritema infeccioso no contagia durante el exantema. El exantema súbito se desconoce mucho cuál es el momento del contagio, y la escarlatina hasta 24 horas posterior al tratamiento. De ahí la importancia es que si yo tengo una escarlatina la trate, y ahí ya corto la cadena de contagio. En cuanto al pródromo, hemos dicho claramente que el sarampión tiene tos, coriza, conjuntivitis con fotofobia, o sea, tiene un catarro previo. La rubiola, o sea, el sarampión, paramyxovirus. La rubiola, un togavirus. Dentro de los togavirus se les llama el rubivirus, ¿no? Y el pródromo es un catarro leve, casi inexistente. El eritema infeccioso no tiene directamente pródromo. El exantema súbito, hemos dicho, que tiene una fiebre sin foco que dura promedio 4 días, ¿no? De 2 a 4, pero la verdad que dura varios días, y que es altísima, chicos, 39, 40 grados, hasta que el paciente se brota y cae abruptamente la fiebre. Típicamente, ¿no? Típicamente. Y la escarlatina, ¿no? En el periodo prodrómico, como habíamos dicho, puede presentar la amigdalitis, puede presentar, como siempre, el estreptococo, tiene un compromiso de la adenopatía submaxilares, ¿no? Y la lengua sabullar. O sea, esto puede ser un pródromo o puede presentarse junto con el exantema. Sarampión, fiebre alta, rubiola no muy alta, vimos la curva que era por debajo de 38,5. El eritema infeccioso no tiene febrícula, digamos, y el exantema súbito, la fiebre es alta y la escarlatina también es alta, ¿no? En cuanto a los signos característicos, como nosotros antes decíamos patognomónico, hoy lo estamos abandonando un poco porque ya hemos visto que no hay nada que sea súper patognomónico, ¿no? Pero las manchas de Copley son muy características del sarampión. Hemos dicho, esas manchitas blancas en la mucosa yugal, 2